Sí. Es importante que leamos la escritura, hermanos, para que no nos den gato mordido, para que estemos ahí en la palabra de Dios y podamos crecer, como dice aquí, cada vez más en el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque es importante, ese es el propósito por el cual nos reunimos, por el cual estamos en el Señor, porque es un desarrollo permanente, es un crecimiento permanente, hermanos. Si nosotros dejamos de crecer, si nosotros dejamos de aprender, algo anda mal ahí. Nosotros tenemos que seguir creciendo, desarrollando, y de esa manera estaremos saludables. Seremos como cuando dice el salmista que la ley de Jehová medita, dice, es como el árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Sí? Entonces, cuando estamos constantemente aprendiendo de la palabra del Señor, hermanos, estamos así como el árbol que está junto al agua, está dando, o sea, está verde siempre, está dando fruto siempre. Entonces, por eso empleamos el tiempo para meditar la palabra del Señor. Entonces, vamos a aprender hoy en un tema que es creciendo en gratitud. Hemos estado hablando ya bastante acerca de la gratitud, y tal vez algunos pueden decir otra vez, vamos a hablar de la gratitud. Pues mira que si usted es observador, usted tal vez ya se puso a pensar, ¿no? En su casa, sus hijos, vecinos, o en la calle, o donde quiera que esté. Usted se ha puesto, o aquí en la congregación, se ha puesto a ver y a analizar, así en forma no de crítica, sino de observación de lo que estamos aprendiendo. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que la ingratitud es más palpable que la gratitud. ¿Sí? La ingratitud es más palpable que la gratitud. Entonces es muy poca gratitud. Fíjense que nosotros cantamos ahí, por ejemplo, todas las alabanzas que estuvimos cantando hoy. Si usted estaba analizando las alabanzas, mire, hermanos, hay mucho por qué estar agradecido con Dios. Muchísimo por qué estar agradecido con Dios. Ahorita que estábamos cantando decimos, ya no sé qué decir. No sé qué decir. Y terminamos diciendo, te amo, Señor. La pregunta sería, hermanos, la pregunta del millón sería, ¿es verdad eso? Te amo, Señor, pero ¿será que es verdad? Una persona, hermanos, llena de gratitud, y una persona llena de gratitud puede tener esa expresión, te amo, Señor, pero un diario vivir también. Amén. De eso se trata, y de eso, a eso queremos llegar, a eso vamos. ¿Me entienden? Si no hemos, si en algún momento al analizar nuestras vidas nos hemos comportado así muy ingratos, mire, hoy es una oportunidad de poder rectificar. Siempre que tenemos vida, el Señor nos está dando el tiempo para rectificar, para que rectifiquemos. Entonces, por eso dice la Escritura, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo a Cristo, siguiendo su palabra, sus enseñanzas en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El mayor ejemplo que tenemos de gratitud es Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 5, Filipenses 4, 5, es lo que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres en el Señor está cerca. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hay algo interesante aquí, hermanos. Dice, Pablo termina con esto, el Señor está cerca. Entonces, pero hermanos,
El Señor está cerca. No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida, no sabemos cuánto tiempo va a tardar el Señor en su venida. No sabemos. Lo que nosotros debemos de hacer o debe de haber en nosotros es una gentileza. Y dice, hermanos, que ese verbo, gentileza, epieques, dice, quiere decir apropiado. Ese verbo es apropiado. Bueno, vuestra gentileza, ¿a qué se refiere? Nuestra actitud, mira, hermanos, tiene que ser la apropiada. ¿Apropiada de qué? De un cristiano, de un hijo de Dios. Entonces, fíjense, es como ya hablamos y dijimos que una persona que no conoce de Dios es entendible de que no tenga gratitud, es entendible de que sea ingrato. Pero una persona que se dice ser cristiano, hermanos, la verdad no puede o no cabe ahí esa ingratitud, no tiene que ser. Ya sea que cabe la ingratitud en esa persona o que no cabe el ser cristiano. ¿Entienden? Sea cristiano o no sea cristiano. Pero fíjense, ¿por qué? Porque fíjense lo que está diciendo, Pablo está diciendo vuestra gentileza, o sea, vuestro comportamiento apropiado tiene que ser así, como que, como hijos de Dios. ¿Sí? ¿De qué? De gratitud, hermanos. Nuestra vida tiene que ser una vida llena de gratitud. Entonces ese verbo es apropiado, también es gentil, también es suave, también es afable, amable, apacible. Afable es que es afectuoso y amable con las conversaciones y en el trato. Es amable en las conversaciones y en el trato. Apacible se aplica a las personas y cosas dulces, serenas y agradables. Así tiene que ser el carácter de una persona con gratitud, una persona con gratitud. Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Por eso la distinción entre un cristiano y un inconverso es la gratitud. Y fíjense, hermanos, cuán importante es esto, porque al entender todo lo que cantamos, dice, vamos a vivir en gratitud. Estamos cantando de que Él se entregó por nosotros, de que Él nos amó. Entonces nosotros debemos de corresponder a lo que el Señor nos ha dado, a lo que el Señor nos ha regalado. Nuestro cristianismo, hermanos, tiene que reflejarse en cuanto a nuestro carácter. Nuestro cristianismo, hermanos, es un carácter. No se tiene que mover de acuerdo a una teología. ¿Entiende? No porque tengamos teología o conozcamos doctrina, hermanos, digamos, vamos a decir, no, yo soy cristiano porque pues, conozco todo esto. Conozco la doctrina de la salvación, yo te la puedo explicar. Y sí, hay personas que la pueden explicar mejor que cualquier otra persona. Pero, hermanos, eso no significa que es un cristiano. ¿Sí me entiende? No significa. ¿Por qué? Porque nuestro cristianismo, hermanos, está alrededor o se da a conocer por medio de nuestro carácter, de nuestro comportamiento. Por eso dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza, vuestro comportamiento apropiado. ¿Sí? Entonces, nuestra vida cristiana no es en base a una teología, es en base al carácter de Cristo. Como dice, hermanos, fíjense que, por ejemplo, podemos tener una buena teología y podemos tener un buen conocimiento, pero ¿cómo se puede ver una persona llena de
un carácter de Cristo, lleno de agradecimiento en su corazón. Por ejemplo, cuando nos dicen, haz esto, mire, haz esto, por ejemplo, en la obra, haz esto, mira, necesitamos que hagas esto. Y a veces, fíjese, a veces se hace, pero se hace de mala gana, o no se hace. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, haz esto, y no lo hemos hecho? Pero bien que si le decimos, te amo, Señor. Ay, eso duele, ¿verdad? Sí, pero es la realidad. Es la realidad, hermanos. Le decimos, bueno, a veces decimos nosotros, Señor, úsame. Y cuando el Señor quiere usarnos, no nos dejamos. ¿Sí? No dejamos que Él haga. ¿Pero por qué? Por lo mismo, por falta de gratitud. Por eso digo, mira, a lo mejor llevamos años en el Evangelio, a lo mejor ya tenemos, como les digo, una buena teología, pero no tenemos el carácter de Cristo. No tenemos el carácter de Cristo. Entonces, cuando nos dicen, haz esto, no lo hacemos bien. Entonces, fíjense que hemos estado hablando acerca de cómo José reaccionó y actuó ante las situaciones que él pasó, pero por gratitud a Dios, no falló. Por gratitud a Dios, se mantuvo fiel a Dios. Y de tal manera, fíjense, hermanos, aún lo que le estaba pasando, aún en la cárcel, él hacía bien las cosas. ¿Cómo ven? Aún en la cárcel, él hacía bien las cosas. Hasta el punto que el carcelero dice que no se preocupaba de nada de lo que se hacía en la cárcel, porque José estaba haciendo bien las cosas ahí. Es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Eso es un carácter del cristiano. Mis hermanos, eso es vivir en una vida llena de gratitud. Entonces, hermanos, se trata de actitud apropiada es la que debemos de demostrar nosotros. Mire, hermanos, el Señor nos ha dado tantas cosas buenas, nos ha dado su amor, y qué maravilloso amor, y qué maravilloso amor. Dice, hermanos, ese amor que el Señor nos ha dado ha sido, dice, que ha sido derramado en nuestros corazones. Y sabemos, hermanos, que es difícil tratar con ciertas personas o con nosotros mismos. Nos portamos muy ingratos. Pero gracias al Señor por ese amor maravilloso que ha derramado en nuestros corazones. Fíjense, hermanos, que dice la Escritura que cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados. Es decir, cuando nosotros empezamos a aprender de la gratitud que debemos de tener delante de Dios y delante de los demás, fíjense que vamos a vivir totalmente diferente, una vida diferente. Y vamos a comprender, hermanos, y el sentido del cristianismo. Vamos a comprender el sentido del cristianismo. Es importante. Así que crezcamos, hermanos, por medio de la palabra del Señor. Desarrollemos. ¿Cómo vamos a desarrollar? Por la palabra. Pero, fíjense, hermanos, no solamente escucharla aquí. Mire, vaya a su casa y siga, mire, no le voy a decir, bueno, dice la Biblia que somos las ovejas del rebaño del Señor. Dice que estos animalitos son rumiantes, ¿verdad? ¿Qué es rumiar? No rascar. Es como devolver la comida y repasarla otra vez. Volver a molerla otra vez. ¿Sí se dan cuenta? Que por ejemplo, las vacas, no sé si ustedes, bueno, los que son de rancho saben toda esta onda, pero los que ya crecieron aquí ni saben de eso. Pero sí, si usted creció en el rancho, llegaba ahí donde estaba el pesebre, donde estaba el corral y todo eso, y miraba, por ejemplo, las vacas o las ovejas que estaban como comiendo chicle, ¿no? Por eso cuando alguien está comiendo chicle, digo, está rumiando. Pero dice, es lo que nosotros debemos de hacer. Pero no así, pues literalmente, ¿no? Sino que en nuestro
pensamiento, en nuestras notas, en nuestra conciencia, en nuestra responsabilidad, debemos de regresar a lo que vimos y sigamos estudiándolo. Era lo que hacían los hermanos de Berea, ¿se acuerdan? Los hermanos de Berea dice que eran más nobles que los de Tesalónica. O sea, hay gente que tenía hambre de conocer la palabra de Dios y escuchaban con toda solicitud lo que Pablo les estaba enseñando, pero no se quedaban ahí, sino que iban a las escrituras para ver si todo lo que Pablo les había dicho era verdad. Entonces eso es, y de esa manera es como crecemos, como vamos creciendo y desarrollando, hermanos. Es que urge, hermanos, que nosotros empecemos a tener un carácter cristiano. Dice, hermanos, este mundo irá de mal en peor. Dice, para el día martes hay elecciones, ¿no? Entonces muchos están así con ese temor. La hermana decía eso, ¿no? Muchos están con ese temor. Y sí, uno dice, no, pues ¿cómo se va a poner? ¿Cómo se va a poner este asunto? Porque cada día va de mal en peor. Pero algo verdadero que decía nuestra hermana es que nosotros tenemos nuestra confianza en Dios. Amén. Nuestra confianza está en Dios, no está en un político. ¿Entiende? Nuestra confianza no está en un político, está en Dios. Y nosotros, fíjense, debemos de preocuparnos de nuestra actitud, de que tengamos la actitud apropiada. No esperemos, hermanos, que alguien brille en el gobierno para que traiga seguridad y paz. ¿Entiende? No, la iglesia tiene que brillar. Amén. La iglesia tiene que brillar como luminar en un mundo perverso. Fíjese, como luminar en un mundo perverso. Entonces el mundo, es necesario que el mundo sea perverso, es necesario que el mundo esté en la oscuridad. ¿Para qué? Para que la iglesia brille. Para que la iglesia brille. Entonces, si somos cristianos, hermanos, como le digo, es carácter, hermanos. Un comportamiento apropiado. En la manera que debemos vivir es viviendo, o en la manera que debemos de vivir, hermanos, es viviendo para Él, viviendo solo para Él. Fíjense, hermanos, que hay personas que ya empezaron a desarrollar ese carácter en sus vidas, que ya tienen un corazón lleno de gratitud. Y esas personas son hermosas en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Por qué? Porque son gratas. No ingratas, gratas. Son, mis hermanos, es agradable la compañía de esa persona. Es agradable. ¿Por qué? Porque es una persona que está llena de gratitud. Pero una persona ingrata, hermanos, fíjense que es bien difícil poder convivir con alguien así. Entonces, si alguno de nosotros decimos, no, pues es que yo no tengo amigos, yo no puedo convivir con nadie, mira, si solamente eres tú, pues algo está pasando. Porque normalmente tendemos a decir, no, es que ahí no se puede. O con esa gente no se puede. No, a veces ni siquiera lo intentamos. A veces no intentamos convivir con los demás. Y es necesario que lo hagamos. Que tengamos un corazón agradecido, lleno de gratitud. Y cuando tenemos un corazón lleno de gratitud, hermanos, entonces sí podemos convivir con los demás. Queremos ver algunos rasgos de los hombres que deben tener o que debemos de tener gratitud. Mire, ¿por qué debemos de tener gratitud, hermanos? Porque Dios ha hecho muchas cosas con nosotros. Y nosotros debemos de corresponder a esa gratitud del Señor.
por naturaleza el ser humano, como decía, es ingrato, por naturaleza. Si usted lee Números capítulo 14, en el verso 1 en adelante, usted puede encontrar ahí la ingratitud del pueblo de Israel. Ahí está hablando, dice, hermanos, después de que ellos después que regresaron los espías, los dos espías, ¿se acuerdan que enviaron a ver la tierra? Pero algo que me llama la atención, que Dios no les pidió que mandaran espías. ¿Sabe por qué? Porque fueron los espías, porque ellos tenían miedo. Pero para Dios no era necesario enviar espías. Dios ya se los había dicho, que Él les iba a dar esa tierra. Entonces, si Él les venía dando la victoria, ellos tenían que confiar en Dios. Pero ellos no confiaron en Dios, ahora ya estaban confiando en sus fuerzas. Entonces enviaron estos dos espías y regresaron a los 12. 10 venían así, no, pues sí, miren lo que hay, pero no, es imposible que podamos poseer esa tierra, porque ahí habitan gente poderosa. Pero se levanta Caleb y él dice, no, sí podemos poseerla, porque Dios la prometió a nuestros padres. Entonces, el resultado fue ahí en el capítulo 14, que, hermanos, estos dicen, no, pues nos hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para qué nos sacó Dios a este lugar? Dice, qué ingratitud. Porque Dios nos venía cuidando, Dios nos protegió al cruzar el Jordán, el Mar Rojo. Dios nos guardó en el desierto, Dios les daba de comer, Dios les daba de beber, Él estaba ahí con ellos. Y Él les había prometido que iban a poseer la tierra que había prometido a sus padres. Pero ellos dijeron, no, mejor hubiéramos muerto en Egipto. ¿A poco no había dónde enterrarnos en Egipto? Como que si era una gran vida, ¿no? Como que si era una gran vida, o sea, una buena vida en Egipto. Y cuando en Egipto eran esclavos. Dicen, hermanos, es por eso que nosotros debemos de tener un corazón lleno de gratitud, no de ingratitud. En la mayoría de los casos, el ser humano tiene ingratitud en su corazón. Y estas son sus reacciones ante todas las maravillas de Dios, ante su misericordia que es fresca, nueva cada mañana. Hermanos, esa es la reacción. Eso es lo que hace. Pero, hermanos, que la base, o una de las bases de la ingratitud es el orgullo. Es el orgullo. ¿Se acuerdan que la semana pasada leíamos Lucas 17? Lucas 17 en el verso 11 en adelante, ¿se acuerdan? Se trata de los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos regresaron con un corazón agradecido? Solamente uno. Solamente uno regresó con un corazón agradecido. Y eso es, hermanos, fíjense, dice, nada más entre 10, uno solo regresó agradecido. Y eso lo podemos entender, porque Pablo lo dijo a los romanos en el capítulo 1, el verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Estos 10 leprosos conocieron lo que Él había hecho en sus vidas. Vieron también que iban siendo limpios en el camino, pero ellos continuaron su camino. Lo que a ellos les interesaba era integrarse en su familia, porque al presentarse al sacerdote, el sacerdote le daba la luz verde para poder integrarse otra vez a la sociedad. Pero este samaritano dice que se regresó a darle gracias, a glorificar al Señor. Pero estos 9 no lo hicieron. Por eso Pablo dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Ahí está el orgullo. ¿Se cuenta?
se envanecieron en sus razonamientos, empezaron a razonar, a pensar, como lo podemos ver eso también en Génesis 3:3, donde cayó el hombre en pecado, en desobediencia. Cuando dice que le dijo Satanás, no van a morir, ¿verdad? Si comían el fruto, y dice, no van a morir. Entonces la mujer empezó a ver el fruto, dice, y era codiciable, era deseable, era hermoso, y que se podía ver, y que podía alcanzar el conocimiento. Entonces ahí vemos el orgullo, se llenó el corazón de orgullo en vez de gratitud. ¿Veis, hermanos, que es muy fácil caer en este pecado? Que nuestro corazón se llene de orgullo en vez de gratitud. Es por eso que yo les decía que debemos de examinar nuestra vida. Examinar, porque se trata de actitud, de una actitud apropiada. Una actitud apropiada. Entonces él dice, el apóstol Pablo dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Eso fue lo que pasó, exactamente eso fue lo que pasó en Génesis 3:3. ¿Sí? Se llenó el corazón del hombre de orgullo. Hermanos, Jesús es nuestro ejemplo de gratitud. Jesús es nuestro ejemplo de gratitud. A Jesús usted lo puede ver dando gracias siempre. Miren, algunos pasajes. Vamos a leer en Juan capítulo 6, verso 11. Vamos rápido porque se está yendo el tiempo. Juan 6:11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Entonces dice, y habiendo dado gracias. Jesús dando gracias. Entonces ahí tenemos, dice, a Jesús dando gracias. Nuestra vida, hermanos, tiene que ser una vida de acción de gracias. Una vida de acción de gracias. Juan 11:41 dice, y el 42 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias. Dice: Padre, gracias. En este caso es el relato de cuando fue y resucitó a Lázaro. Entonces dice, Jesús daba gracias en todo. En este momento cuando Él multiplicó los panes, dio gracias. Dijo: Señor, gracias. Padre, gracias. Aquí cuando resucitó a Lázaro, dijo: gracias te doy por haberme oído. Dice: gracias te doy por haberme oído. ¿Ves, hermanos? Nuestra gratitud delante de Dios debe ser siempre. ¿Por qué? Porque Él nos escucha, ¿verdad? ¿Amén? Él nos escucha, aunque su respuesta sea no. Ay, joven. Aunque Él diga no, pero nos está escuchando. O aunque nos diga: espérate un momento. O si nos dice sí. Bueno, nosotros queremos que nos diga sí todo el tiempo. ¿Usted como padre le dice a sus hijos sí siempre? No. Sino que le dice sí cuando es sensato, cuando usted sabe que le va a hacer bien, cuando usted sabe que no le va a hacer mal. ¿Me entiende? Mire, cuánto más nuestro Padre, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, como hijos, nosotros debemos de aprender a tener, hermanos, esa actitud de gratitud. ¿Por qué? Porque Él sabe muy bien, hermanos, qué es lo que nos conviene. Él
sabe muy bien qué es lo que va a hacer en nuestras vidas. Él sabe muy bien, hermanos. Y nosotros debemos de entender esto. Sé que en algunos casos es bien difícil, porque nosotros a veces no hemos entendido esto. No hemos entendido de que su santa voluntad prevalece y es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Y entonces nos aferramos a que nos diga sí. Está como, no sé si a usted le ha pasado, ustedes padres, que están los hijos, ya te dije que no, pero papá, mira, no, mira esto, pero papá, ya te dije que no, pero papá, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Y usted está, no, ya te dije que no. Y ahí siguen, no, insisten. Entonces, hermanos, el Señor sabe, y por eso el Señor Jesús dice, como ora, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, Él escucha. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Usted dice que siempre me oyes. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Yo sé que siempre me oyes, aunque tu respuesta no sea así siempre. En Lucas capítulo 22, verso 17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Esa es la última cena del Señor. Habiendo tomado la copa, dice, dio gracias. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Y tomó el pan y dio gracias. Hermanos, Jesús es nuestro mayor ejemplo de actitud de gracias. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de tener un corazón lleno de gratitud. Lleno de gratitud. Pero hermanos, si nosotros somos ingratos, nuestros hijos también serán ingratos y peor todavía. Por eso dice que se ha perdido esto de que, especialmente en este país, de que los hijos saluden a los más adultos. ¿Sí? Usted encuentra a un muchachito por ahí en la calle, no lo va a saludar. Si viene en una bicicleta, en una patineta, quítese, porque se lo llevan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía la otra vez que fuimos a caminar? Llevábamos los perros y venía la gente, ¿no? Y le digo a mi hija, oye, ¿te diste cuenta? Ya todo el trayecto, ¿te diste cuenta? Que nosotros íbamos saludando a la gente, pero ellos saludaban a los perros y a nosotros no. ¿Cómo ven? Pero fíjense, eso es algo, bueno, podemos aprender algo ahí. ¿Sí me entiende? Por eso, fíjense, el dar gracias ya no es fácil decir gracias, pero ni eso podemos hacer. Ni eso podemos hacer. Y eso es lamentable. Jesús aquí, fíjense, cuando partió el pan, Él dio gracias. Cuando tomó la copa, Él dio gracias. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Toda nuestra vida, hermanos, tiene que estar llena de acción de gracias. Hay muchas áreas, hermanos, de nuestra vida donde tenemos que crecer en gratitud. Muchas áreas de nuestra vida donde tenemos que crecer en gratitud. Como en primer lugar, hermanos, debe de desbordar la gratitud de nuestra vida por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. No le estoy hablando por el trabajo, no, sino por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Por la obra de Cristo, hermanos,
nuestra gratitud tiene que desbordar a lo máximo. Porque fíjense, si nosotros nomás, esos cantos que estamos cantando, hermanos, fíjense, está expresando la gratitud que debemos de tener, pero en un comportamiento adecuado. ¿Sí me entienden? En un comportamiento adecuado, lleno de acción de gracia. Pero si no, dice, si no tenemos un corazón lleno de gratitud por la obra de Cristo, hermanos, es lamentable. Porque no hay otra cosa más grande que se nos pueda dar que esta obra maravillosa que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice: entonces, nuestra vida, hermanos, en una área de nuestra vida que debemos de crecer en gratitud es por la obra de Cristo. Dice Pablo, dice, para que andéis como es dignos del Señor, actitud apropiada. Actitud apropiada, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo. Actitud apropiada. ¿Sí entienden? Actitud apropiada. Ahora, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, creciendo en ese conocimiento. Dice, ¿por qué? Por lo que Él hizo en nosotros, de lo que hizo en nosotros, desarrollando, hermanos. Cada vez que crecemos en el conocimiento de Dios, entendemos más y más lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aunque no llegaremos a entenderlo, a comprenderlo, a querer experimentar lo que Él experimentó, pero iremos cada día más conociendo. Y dice, fortalecidos, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias. ¿Mire? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Le parece poco? No, hermanos, es algo glorioso. Fuimos trasladados, dice, del reino de la potestad de las tinieblas y fuimos traídos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Maravilloso, hermanos. Entonces nuestro corazón tiene que desbordar por gratitud por esto que hizo el Señor. Por eso, hermanos, que no hay otro camino. No hay otro camino para llegar al Padre, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino de luz. Él nos sacó de ahí donde estábamos y nos trajo a una vida nueva. Él nos sacó del muladar para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Vivir en gratitud, con actitud adecuada, apropiada. Vivir en gratitud, hermanos. Debemos de vivir en gratitud. Fuimos trasladados a la luz en medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados
en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando. ¿Cómo? Abundando en acciones de gracia. Nosotros debemos de abundar cada día en acciones de gracia. En otra área que debemos de crecer en gratitud, hermanos, es, el punto número 2, es al acercarnos a Dios. Al acercarnos a Dios. Fíjense, al acercarnos a Dios, nosotros tenemos que tener una reverencia, hermanos, pero real. Una actitud apropiada. Una actitud apropiada. Es entendible, hermanos, cuando una persona trae actitudes, bueno, que vienen del mundo y trae actitudes inapropiadas. Hace algún tiempo, pues empezamos a tener tiempo de oración antes del servicio con todos, que lo hacían nada más los que dirigían la alabanza, y de ahí lo hicimos con todos. Y pues la verdad no sé si el hermano que estaba en la puerta le explicó a una familia lo que estábamos haciendo. Lo que pasa es que ya ve este lugar que cuando entran, y empiezan a caminar, nomás traen tacones, hacen escándalo. Entonces quisimos cerrar las puertas para que terminando de orar entraran, porque todos están orando para no distraer. Y allá pueden orar. Pero esa familia se quedó allá y se enojó tanto que ya no volvió. Me dice, es una actitud inapropiada. ¿Por qué? Pues, bueno, no se le hizo un desaire, ¿me entiendes? No se le insultó, no se le faltó respeto, no. Pero, ¿ves, hermanos? Es lamentable que tengamos actitudes así. Entonces y eso es donde debemos de crecer. Yo le pongo este ejemplo, pero podemos estar fallando en otras cosas. Por eso la importancia de examinar nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que crecer, desarrollar esta área al acercarnos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos al acercarnos a Dios? ¿Con respeto? ¿Con reverencia? El salmista en el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo, somos y ovejas de su prado. Verso 4 dice: entrar por sus puertas, ¿cómo? De gracias. Con acción de gracias. Entremos por sus puertas con acción de gracia. Mira, hermanos, en el tiempo antiguo era el lugar donde se reunían, el tabernáculo, era un lugar sagrado, tan sagrado, hermanos, que los hijos de Aarón dicen que ofrecieron un sacrificio que Dios no lo había ordenado, y eso fue fuego extraño. Fueron muertos. Y nosotros pensamos de que porque no nos pasó nada, no pasa nada, hombre, todo está bien, sigamos igual. No, hermanos, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Estamos delante de un Dios vivo, hermanos, y todo lo que nosotros hacemos está delante del Señor. Entonces, mire, para nuestro bienestar, entremos con acción de gracia siempre. Con esa actitud apropiada, con la actitud, hermanos, de acción de gracias, de humildad, reconociendo al Señor que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sí? Acción de gracias. Está hablando de hechos. No es cuestión, hermanos, de poner
una carita así de Juan Diego. No, hermanos, no es cuestión de ponernos así medios humildones. No, hermanos. A veces, fíjense, hermanos, ¿cómo, hasta dónde llega la gente, no? De que dicen que, por ejemplo, hay personas que piensan que cuando se hacen cristianos ya no pueden bromear. ¿Sabe qué cristianismo conocen? ¿La vida del cristiano es alegre o no? Amén. Sí. Bueno, ya no son las bromas que antes acostumbrábamos, pero, hermanos, hombre. Pero nuestra actitud a servir al Señor, por eso tiene que ser eso, una acción. Una acción de gracias. Número 3, en otra área que debemos de crecer es en nuestras oraciones. Es en nuestras oraciones. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, en nuestras oraciones nosotros debemos de aprender y crecer en gratitud. Nosotros debemos de aprender a orar. Es por eso que dicen, cuando los discípulos vienen a Jesús ahí en Lucas 11, donde dice, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor Jesús así pacientemente les enseñó. Y les dice, cuando oréis, decid esto: Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice, y en algunos de los casos a veces nos lo aventamos así, igual, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, hombre, parecemos pericos, ¿no? Pero no se trata de eso. Ese es un modelo de oración, ¿verdad? Es un modelo de oración y debemos de aprender cada punto de la oración. ¿Me entiendes? Y ese modelo de oración, hermanos, está repleto de acción de gracias. Porque en primer lugar, tenemos que reconocer al Señor como el Todopoderoso, el que está sentado en el trono de gloria, el que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies, dice el salmista. Y nuestra oración tiene que ser una oración siempre de acción de gracias. De acción de gracias. Señor, gracias por todo lo que está pasando. Señor, mira estas cosas que me están sucediendo, gracias. Porque yo sé que tú tienes el control de todo. Pero hay que creerlo así. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, con acción de gracias. ¿Y sabes qué? Cuando tenemos actitudes así, dice, la paz del Señor viene a nuestra vida. Y podemos estar tranquilos, aunque estemos en medio de la tormenta, sabemos que el Señor estará siempre por encima de todo y nos llevará a nosotros por encima de la tormenta. Amén. La paz, dice, de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos cantado y hemos dicho, estamos seguros en Cristo. Amén. Seguros en Cristo. Nuestra vida está segura en el Señor. Colosenses 4:2 dice, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, no dejemos de orar. Demos gracias siempre al Señor por todo, por todo, por todo. Es lamentable, hermanos, cuando ya ni oramos por los alimentos.
cuando debemos de orar. Ahora yo fui a ganar, yo fui a trabajar para ganarme este alimento. Sí, pero el Señor te dio todo. Da gracias siempre. Y es por eso que debemos de enseñar a nuestros hijos a dar gracias siempre. 4. Debemos de aprender a dar gracias o a crecer en acción de gracias por las respuestas de Dios. Híjole, por las respuestas de Dios. Como les digo, las respuestas de Dios tienen que ser a su voluntad. ¿Saben ustedes eso? Tiene que ser la voluntad de Él. No es en la voluntad nuestra. Porque Dios, hermanos, no es nuestro títere. Dios Él es el soberano. Él es el que gobierna sobre todo. Y entonces nosotros lo que debemos de aprender es dar gracias a Dios por su respuesta de nuestra oración. Si usted va a Salmos, en Salmos capítulo 52, verso 9. 52:9 dice, oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho. Esperaré en ti delante de tus fieles, porque eres bueno. Es la versión que Dios habla hoy. Pero fíjense cómo dice, oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho. Siempre te daré gracias por lo que has hecho. El salmista, hermanos, tenía entendimiento, tenía el entendimiento de que, y había desarrollado, de que él tenía que dar gracias a Dios por lo que él estaba haciendo. El salmista pasó por muchas situaciones, hermanos. Por ejemplo, lo persiguió Saúl. Fue a vivir hasta con los enemigos de su pueblo, los filisteos. Pasó muchas cosas, hermano. Pero fíjense lo que dice. Dice, oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho. Esperaré en ti delante de tus fieles. ¿Verdad? Siempre te daré gracias. Te daré gracias por todo. Cuando uno está pasándola bien, cuando uno está viviendo bien, cuando uno no tiene ninguna necesidad de nada, hermanos, si todo marcha bien, es fácil dar gracias. Pero cuando marchan las cosas un poco mal o contrarias, ahí es donde se ve una gratitud genuina. ¿Sí? Ahí se ve la gratitud genuina y ahí es donde vemos las acciones de gracia en realidad. Por eso, ¿ves, hermanos? A veces es necesario pasar por ciertas situaciones. A veces es necesario pasar por la tormenta. ¿Por qué? Para aprender a tener un corazón completamente lleno de gratitud. ¿Por qué? Porque vemos a Job, por ejemplo. Vemos a Job. Él tenía, hermanos, él era un hombre que el Señor decía, no hay otro como él. Pero dice que él tenía muchos bienes, él tenía hijos, hijas hermosas, pero tuvo que pasar por esa prueba, perdió todo, perdió su salud, y era alguien que conocía a Dios. Pero ¿qué pasó en esa situación? Lo que pasó es de que al final de la prueba, él dice, antes dice, de oídas te había oído. Antes, nada más te había oído y eso era lo que tenía, por eso tenía temor en mi corazón. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven.
Entonces quiere decir que el Señor lo llevó de un estado a un estado más cerca de Él, a una actitud, hermanos, apropiada. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 14. 2 de Corintios 2:14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. ¿Cómo? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por quién tenemos nosotros la victoria? Por Cristo Jesús. ¿Por quién vamos a triunfar? Por Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire esto, hermanos. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces fíjense, hermanos, ¿cómo lo muestra? Por medio de nosotros. O sea, nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Actitud apropiada. Amén. Actitud apropiada. Seguimos porque faltan 3 todavía. 5. Otra área que debemos desarrollar y crecer en gratitud es en nuestro servicio. En nuestro servicio. Hablamos de la obra de Cristo que Él hizo por nosotros, y lo que Él hizo por nosotros, hermanos, no tiene precio, ni con toda su vida lo pueden pagar, ni con todas sus ofrendas lo pueden pagar, ni con todos sus diezmos lo pueden pagar. Fíjense, cuando nosotros servimos al Señor, dice que es el que lo entiende y anhela servir y sirve, lo ve que es una oportunidad de parte del Señor. Es un honor y un privilegio. Lo estamos aprendiendo los días domingos. Por eso va a ser rapidito. Pero debemos de crecer en eso, en gratitud, en servicio a Dios. Pablo en la primera carta a Timoteo dice ahí en el capítulo 1, verso 12, 13 y 14, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Mire, doy gracias. Ahí es donde nosotros debemos de crecer, de desarrollar. A veces nosotros llegamos a actitudes, hermanos, que bien irreverentes, bien ingratas, y creemos que somos lo máximo y por eso estamos ahí. No, hombre. No, miren, hermanos, el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, hermanos, aquí él diciendo: doy gracias al que me fortaleció. Mis fuerzas vienen del Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿no? Él nos ha sostenido, Él nos ha guardado en su gracia y en su misericordia. Por eso hemos llegado hasta aquí. No es por nuestras fuerzas. El apóstol Pablo lo entendía y por eso daba gracias. Y nosotros debemos desarrollar en eso y darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque nos ha guardado, nos ha fortalecido, hermanos. La verdad, somos bien ingratos. Debemos de darle gracias al Señor porque Él nos ha traído hasta acá. Y mire, dice el apóstol, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, Él me dio el privilegio, Él me dio el honor. Cuando nosotros vemos y decimos: ay, mira, aquí hay necesidad, aquí hay que trabajar. Mira, aquí en este vecindario hay mucha necesidad. Híjole, mira, toda esta gente no conoce al Señor. Es el Señor que te está
diciendo, hey, aquí te necesito, mira, aquí vas a servir, pero nosotros decimos, que vengan los hermanos. No, debemos de ponernos, por eso digo que debemos de crecer en esta área, en nuestro servicio a Dios. Pablo decía, no, pues yo, dice, Él me tuvo, bueno, Él me da las fuerzas, por eso doy gracias, que me tuvo por bien, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Qué fue usted antes de Cristo? No me diga. Pero, ¿a poco no? Sí, mire, todo lo que nosotros merecíamos era la muerte. Lo que nosotros merecíamos era la condenación. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Y Pablo lo entendía muy bien y por eso le servía con gratitud. Su servicio de Pablo al Señor era al 100. Él daba la mía extra. Nosotros también debemos hacer lo mismo y servir al Señor con todo nuestro corazón. Mire lo que dice aquí en Jeremías. Oh, perdón, terminamos de leer ahí en Timoteo. Dice, antes era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso, ¿no? Entonces, por eso nuestro servicio al Señor tiene que ser aún cada día más excelente. Jeremías capítulo 48 dice, maldito el que hiciere indolente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. En la versión Dios habla hoy, dice cómo dice, maldito el que no haga con gusto el trabajo del Señor. Oiga, maldito el que no haga con gusto el trabajo del Señor. Ay. Imagínense que el que no hace con gusto el trabajo del Señor y el que no hace, el que ni siquiera hace. Por eso debemos de crecer en esta área. El día domingo estamos hablando acerca del servicio. Es importante, hermanos, que crezcamos en esto. La versión Palabra de Dios para Todos ahí en Jeremías 48 dice, maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. Mire, maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de actitud apropiada. El que solo aparenta, pues no tiene una actitud apropiada. Hermanos, nuestra vida tiene que estar llena de acción de gracias. Debemos de crecer de gratitud en las pruebas. Y debemos de crecer de gratitud en nuestra relación con los demás. Ahí se los dejo. Efesios capítulo 5, verso 20, para el número 6, para el número 7, Colosenses 3, 14 y 15. Concluyo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién debemos de vivir? Para Cristo. Y
Cristo quiere que vivamos con una actitud apropiada, llena de acción de gracias. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra preciosa. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque hablas a nuestras vidas de tal manera que eres tan bueno. Siempre tienes algo nuevo para nuestras vidas. Y esa palabra que es tan amplia, que hablas, Dios mío, de tal manera que podamos entender. Tanta paciencia nos has tenido, Señor. La misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa paciencia. Ayúdanos a desarrollar, Señor, en gratitud ante el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos. A veces nos comportamos, Señor, de una manera cruel, de una manera ingrata, Señor, y no valoramos el sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario. Que éramos tan inmerecedores, Señor, no valíamos nada, pero tú te entregaste con nosotros. Ayúdanos también a crecer, Señor, de tal manera que tengamos un corazón agradecido al acercarnos a ti. Y cuando nos acerquemos a ti, lo hagamos con todo agradecimiento y toda reverencia. Ayúdanos también a crecer en nuestras oraciones, a aprender a orar, a pedirte, Señor. Ayúdanos también a crecer, Señor amado, y a dar acción de gracias por tus respuestas, Dios. Has respondido tantas peticiones, has respondido nuestras oraciones, Señor, y en algunos casos tal vez no, Señor, pero sé que tu voluntad es grande, Dios. Sé que tú eres más sabio, Señor amado, que cualquier sabiduría de este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, Dios. Ayúdanos también a tener gratitud en nuestro servicio, en lo que hacemos en tu obra, Dios. Que lo hagamos con toda reverencia. Ayúdanos también, Señor, a tener gratitud en las pruebas, el cual es difícil, el cual como humanos, Señor, a veces es duro. Pero ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, para que, como cantamos, tu voluntad aceptaré. Porque tú sabes lo que me hace falta y tú sabes lo que necesito. Ayúdanos a entender eso que cantamos, Señor. Ayúdanos a entender también en nuestra, a crecer en nuestras relaciones con los demás en gratitud. Que crezcamos, Señor, en gratitud hacia los demás. Que no nos mostremos ingratos, que no seamos ingratos. Señor, que tengamos el comportamiento apropiado. Señor, ayúdanos. Necesitamos ser moldeados. Necesitamos ser moldeados. Y queremos ser barro o en las manos del alfarero, Señor. Moldeados a tu imagen. Para que tu carácter sea formado en nosotros. Señor, ayúdanos, Padre. Para que vivamos para ti. Para que cada día, Señor, nuestra vida sea solo para ti.